Cuando Trump llegó al poder hace un año, parecía tener algunas ideas acertadas. Una de mis preocupaciones sobre Estados Unidos es que la estrategia de los últimos 30 años ya no funciona. Estados Unidos se agota a sí mismo y luego incentiva a las otras grandes potencias a equilibrarlo colectivamente. Así que desde mi punto de vista, tenía sentido que Estados Unidos se retirara un poco. De ese modo podría fortalecer su posición y las potencias euroasiáticas se equilibrarían entre sí en mayor medida. Parecía que Trump se dirigía en esa dirección, retirarse de Europa y Oriente Medio, y centrarse en cambio en el hemisferio occidental. Y bueno, todo tenía sentido. No significa que la operación en Venezuela fuera una genialidad ni nada por el estilo, pero al menos estaba mirando hacia la patria, por así decirlo. ¿Qué pasó aquí? ¿Cómo? Quiero decir, después de un año, sigue en Ucrania. De nuevo, ese es uno de los problemas ahora. Creo que entregaron muchas de las defensas aéreas y otras armas que podrían haberse utilizado, pero también están consolidando la posición de Estados Unidos en Oriente Medio. Quizás no consolidándola del todo, pero gastando muchos recursos. ¿Cómo explicas que lo que parecía una estrategia no parezca estarse siguiendo? Bueno, ante todo, no hay ninguna estrategia. Ya sabes, ese es el problema. Este nuevo documento que se publicó se suponía que debía representar una nueva estrategia militar nacional, pero no hay pruebas reales de que hayamos seguido nada de eso. Ya sabes, centrarse en el hemisferio occidental no significa, y no debería significar, invadir los países de otras personas en el hemisferio occidental. Esto es simplemente ridículo. Y de nuevo es algo parecido a lo que dije antes. Hablas del Islam radical y del terrorismo islamista, y luego atacas a Irán. No encaja. Si dijeras, vamos a centrarnos en el peligro en Pakistán, el peligro en Siria, eso sería plausible, pero no Irán. Al mismo tiempo dices que tenemos un enorme problema con las drogas. Tenemos un problema con la trata de personas y de drogas. El principal foco de eso, su verdadero centro, es México. Eso es lo que más peligro representa para nosotros. Pero atacamos a Venezuela cuando no había una razón real para hacerlo. Venezuela estaba dispuesta a hacer negocios con nosotros. Y luego secuestramos al presidente y a su esposa, pagamos millones de dólares a varias personas del país para que nos dejaran entrar y lo llamamos una brillante operación militar. Bueno, seguro que fue brillante. Es una operación policial paramilitar facilitada por el ejército estadounidense. No es una estrategia, no es realmente un resultado. No controlamos Venezuela. Venezuela se controla a sí misma y pueden resistirnos casi indefinidamente. Eso es exactamente lo que está ocurriendo ahora mismo. Mientras tanto, no hemos cambiado nada en la frontera con México. ¿Está mejor que antes? Pero no hemos detenido el flujo de drogas y la trata de personas que siguen entrando en nuestro país. Siguen llegando, no al mismo ritmo que antes, pero siguen llegando. Y miles de millones de dólares en efectivo siguen fluyendo hacia el sur, a México. Así que hay muchísimo que es pura ficción. No creo que haya ninguna estrategia, porque cualquier estadounidense sensato miraría a Oriente Medio y diría, este lugar no necesita el poder militar estadounidense. Si nos involucramos aquí, lo destruiremos. Ahora bien, eso puede convenir a Israel, al menos temporalmente vistas tenerian balags no per Israel gritar. No veo ninguna evidencia de que eso que llaman Gran Israel, de lo que hablan abiertamente, es decir, la adquisición de territorio alrededor de Israel para convertirlo en un gran estado, con, 6 o 7 millones de judíos, tenga alguna posibilidad de éxito. Lo que ha hecho es ofender, enfadar y alienar prácticamente a todo el mundo en la región. Así que creo que, antes de que esto termine, la pregunta que intentaremos responder será, ¿sobrevivirá Israel a todo esto? Esa es la verdadera cuestión. No estoy seguro de que lo haga. Irán sobrevivirá. Lleva con nosotros unos 2.700 años. Es como ir a la guerra con China.
¿Sobrevivirá China? Por supuesto que sí. Lleva existiendo 5.000 años. E India también. Sabes, la cuestión es si, al involucrarnos en estas guerras estúpidas, nosotros, los estadounidenses, podremos sobrevivir a ello. Somos relativamente recién llegados al mundo. No somos un estado civilizacional, por así decirlo. Así que todos estos temas van a surgir en las discusiones de las próximas semanas. Y creo que por el momento, el presidente Trump simplemente va a ordenar a todos que sigan atacando, bombardeando, apuntando y golpeando. Es todo lo que puede hacer. Puede amenazar con más sanciones, pero creo que en gran medida han perdido su eficacia. Pienso que eso es lo que ha generado el odio y la hostilidad dentro de Irán hacia nosotros. Así que no veo nada bueno que pueda salir de esto para nosotros. Sin embargo, creo que Persia resurgirá de todo esto como una entidad mucho más fuerte e influyente. Dices que Israel puede no sobrevivir. ¿Cómo crees que caería? ¿Sería por la retirada de Estados Unidos o por las consecuencias económicas de esta guerra? ¿La gente simplemente huiría o crees que serían derrotados militarmente? ¿Cuál es el camino? Todo lo anterior. Quiero decir, basta con volver atrás y escuchar al señor Netanyahu explicar sus supuestos 7 frentes. Eso no es sostenible. Supuestamente los israelíes han movilizado ahora a otros 100.000 reservistas. Será interesante ver cuántos de ellos se presentan realmente al servicio. En Israel se habla de invadir el Líbano para ir a por Hezbollah, porque no se puede hacer todo desde el aire. En algún momento, Israel acabará exhausto y agotado, muy parecido a Ucrania. Hoy la pregunta no es ¿sobrevivirá Rusia?, sino si Ucrania sobrevivirá. ¿Qué será de ella? Desde luego no será lo que fue. Entonces, ¿significa eso que Israel sobrevivirá de alguna forma? Tal vez. Pero no será lo que fue, ni lo que es hoy. Ya sabes, estas cosas dependen de varios factores, pero hay que fijarse en las tendencias. Y las tendencias ahora mismo no son favorables. Bueno, ¿qué crees que ocurrirá en los próximos días y semanas? Quiero decir, ¿qué tipo de escalada es posible? Realmente no veo qué podría hacer Estados Unidos de forma diferente, salvo quizá atacar o simplemente seguir haciendo lo que está haciendo. Pero, ¿cómo crees que podría escalar Irán? Y dado que, como dijiste antes, el conflicto ya se ha regionalizado muy rápidamente, ¿ves alguna posibilidad de que vuelva a ser global? ¿En qué condiciones crees que los chinos o los rusos se unirían? Quiero decir, si están viendo lo mismo que nosotros, podrían concluir que los iraníes se las están arreglando por su cuenta. Bueno, si los israelíes deciden usar un arma nuclear táctica o cualquier arma nuclear con el objetivo de detener los incesantes ataques con misiles de Irán, creo que eso cambiaría la situación de forma drástica. No estoy seguro de que Israel sobreviviera a ello. En ese momento, los rusos y los chinos intervendrían sin duda y nos dejarían claro que si esto no se detiene y continúa, se unirán activamente a la lucha contra Israel y contra nosotros. Y recuerda, no creo que los israelíes vayan a hacer algo así de inmediato. Preveo que en algún momento los israelíes podrían decir: si Irán no se detiene, lanzaremos un arma nuclear. Es más o menos lo que creo que podría ocurrir. Bueno, no tenemos ningún control sobre Israel. Israel nos controla. Eso está muy claro. Así que si no podemos controlar a Israel y éste actúa de esa manera, entonces Rusia y China intervienen. Bueno, intervendrían en un momento en que ya habríamos agotado nuestras reservas. Entonces, ¿cómo podemos librar una lucha significativa? Sabes, hasta este punto, durante toda la guerra por poderes en Ucrania, entre bastidores e incluso en público, la gente planteó la cuestión de que no podíamos ir demasiado lejos, que teníamos que pensar en términos de nuestras reservas de guerra. Pero con el tiempo, esa cautela se dejó de lado,
porque no había pruebas de que Rusia estuviera siendo derrotada, de que Rusia estuviera siendo destruida, de que las sanciones estuvieran funcionando. Y así decidimos invertir más y más y más en la guerra de Ucrania. Bueno, eso ha fracasado estrepitosamente y han agotado sus reservas de guerra en Alemania, Francia, Gran Bretaña y otros países. Nosotros hemos hecho lo mismo con gran parte de nuestras municiones. Así que si has hecho eso, y de repente los rusos y los chinos dicen, se acabó, basta, Israel ha usado un arma nuclear, no lo toleraremos, y si no se detienen podríamos usar un arma nuclear en respuesta, eso siempre es una posibilidad. ¿Qué hacemos entonces? Creo que tenemos que decirles a los israelíes, tenéis que deteneros, y si no lo hacéis, nos marchamos. Creo que llegaremos a ese punto. Y ese no es un escenario final para el que hayamos planificado. Hemos planificado para el otro escenario final. Irán y sus líderes malvados, responsables del terrorismo y de amenazar al mundo entero, tendrán que rendirse. No, no lo harán. Y no lo harán. Es difícil predecir cómo se desarrollará esto. Quiero decir, si miras la guerra de Ucrania, lo cautelosa que era la retórica al principio, lo prudente que fue Occidente a la hora de enviar armas y dónde estamos hoy, cuando tienes a un canciller alemán presumiendo de cómo ellos o nosotros hemos causado innumerables bajas en Rusia. Quiero decir, esto no se veía a principios de 2022. Así que, dado lo rápido que está escalando esta guerra con Irán, es definitivamente posible. Solo una última pregunta. ¿Ves alguna posibilidad o alguna vía para que Trump ponga fin a esta guerra? ¿O es simplemente imposible porque los iraníes necesitan, supongo, expulsar a los estadounidenses de la región? Netanyahu está al mando, así que escucha atentamente a Netanyahu y sabrás lo que Trump va a hacer. Seamos francos, está recibiendo órdenes de Netanyahu. No es un agente libre, tiene gente en casa que lo empuja en direcciones concretas. Como resultado, no veo que nada cambie a corto plazo en Washington. Todos simplemente dirán, bueno, seguiremos bombardeando, seguiremos lanzando ataques con misiles y con el tiempo tendremos éxito. Hicimos eso durante 68 días sobre Kosovo, y al final, no fue la guerra aérea y de misiles lo que convenció a los serbios de salir de Kosovo, sino la decisión de Rusia de desconectarlos y decir, no, no podemos suministraros combustible, comida y medicinas durante el invierno. Eso ocurrió porque Strobe Talbot, el subsecretario de Estado, fue a Moscú y negoció un acuerdo, como le gusta decir al presidente Trump. El acuerdo implicaba una serie de promesas que hicimos para convencer a los rusos de hacerlo. Los rusos, ahora, en retrospectiva, consideran ese momento como una profunda vergüenza en su historia, y creo que tienen razón. Pero no creo que tuvieran mucha opción en aquel momento. Bueno, ahora sí la tienen. Los chinos tienen una opción. El resto del mundo ya no es tan débil como lo fue una vez. Esto forma parte del auge de nuevos cambios en nuestra civilización y en el mundo que el gobierno estadounidense no quiere aceptar. Ahora estamos en una lucha en lo que respecta a misiles, cohetes y capacidades convenés, con casi un par igual, como se suele decir. Sabes, eso es algo que nunca podríamos haber imaginado. Y creo que el presidente Trump ha expresado sorpresa y asombro, tal como dijo el señor Witkoff, de que los iraníes no se hubieran rendido ya. Porque, desde su punto de vista, basándose en su experiencia en el negocio inmobiliario de Nueva York, este tipo de daño es tan terrible que uno se rinde y se marcha. Te retiras, cedes, firmas el acuerdo. Bueno, esto no es el sector inmobiliario, esto no es la ciudad de Nueva York. Se trata de un Estado civilizacional que en absoluto se rendirá ante las exigencias del Estado judío en Oriente Medio, respaldadas además por el poder militar estadounidense. Así que no creo que vayamos a avanzar mucho con el presidente Trump en este momento. Quizás con el tiempo algo se rompa. El área de la que no hemos hablado y que todo el mundo debe observar con atención es nuestro mercado de bonos, especialmente el bono a 10 años,
y el rendimiento subirá. Fíjate en la desdolarización, fíjate en nuestra debilidad financiera. Esas cosas son importantes. Creo que podríamos acabar en una crisis financiera muy grave, sin duda peor que la que afrontamos en 2007 y 2008. Ese es probablemente el otro factor en esta ecuación multivariable que podría impulsarnos fuera de forma fundamental. Pero ocurra lo que ocurra finalmente, estamos viendo aquí el fin del viejo Oriente Medio. Estamos viendo el fin de la hegemonía militar y del dominio político de Estados Unidos. Eso es lo que estamos presenciando. That's what we're watching.